realizar el proyecto. Le estoy anticipando antes del tercer parcial. El tercer parcial se va a dar el 31 de mayo y luego viene en junio el examen final con la entrega también de proyectos. Entonces, no quiero que estén, que me ha faltado tiempo o que no ha habido caso. Y además, para formar el grupo o su grupo, yo les recomiendo, por favor, vean bien claro con qué compañeros van a realizar su proyecto. Cuando ya están queriendo entregar, después me mandan mensajes que mi compañero se ha retirado, que mi compañero ha abandonado la materia y he quedado solo. Esa partecita, les reitero, cada vez en esta materia ocurre y surge siempre ese problema. Entonces, si usted ha unido o ha formado sus grupos por amistad, por compatibilidad de realizar proyectos, qué sé yo no les estoy imponiendo, por si acaso. Sería idóneo que yo agarre y diga de la lista, estas personas van a formar los grupos, porque eso ocurre cuando uno va a trabajar. Eso les doy siempre este ejemplo. Cuando uno va a trabajar a alguna empresa, alguna institución, algún lugar, pues a mis compañeros de trabajo yo no los conozco y tengo que trabajar con ellos aunque no me guste. Entonces tiene que haber siempre esa compatibilidad. En los trabajos siempre le dicen, usted puede trabajar a presión y en forma rápida y no le queda otra que tiene que indicar sí. Y también tiene que ver con relación a sus compañeros de trabajo. Como les digo, esto ya no es una situación que yo les estoy imponiendo, más bien estoy dando la ventaja de que ustedes elijan a sus compañeros para hacerse el proyecto. Ok, dicho esto, ya una vez ya definido, vamos rápidamente a la materia. ¿Alguna consulta, cualquier duda? Me dice. Yo siempre estoy abierto a los comentarios, a lo que puedan haber sugerencias. No me voy a molestar, más bien me siento muy grato en ese sentido de que están participando y están comentando de algún tema que vean ustedes. La otra situación, bueno, no sé cómo está yendo el Connect, no he entrado a ver siquiera, no sé si, creo que es virtual, pero a ver, pues algún comentario al final voy a escuchar. Dicho esto, entonces voy a entrar a ver rápidamente, vamos a hablar de los estados plásticos de equilibrio. Este tema, por si acaso, como les digo, es simplemente, yo lo voy a pasar algo más rápido porque se supone que ustedes en suelos 2 han tenido que ver. Si bien en el libro de Brajadas también está, y estoy sacando algunos textos o algunas figuras de este libro con la finalidad de que vean de que el texto uno lo ha visto y además lo he estudiado para tener más claros los conceptos y que les estoy explicando. Veamos entonces en qué consiste. Las teorías de Rankine y Coulomb, ¿en qué se basan? Simplemente en la consideración de que estamos hablando estados plásticos de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que al mínimo desplazamiento el material se rompe. Ese es el concepto general que ustedes tienen que tomar en cuenta. O sea, para aplicar en el caso de suelos la teoría de Coulomb o la teoría de Rankine, consideran que un suelo está en estado plástico y que al mínimo desplazamiento se produce la rotura. ¿Cuál es la ecuación en estados tensionales de la resistencia al corte? Esta ecuación que usted está viendo es la ecuación en estados tensionales, donde me dice sigma 1 es igual a sigma 3 por n sub i más
2 veces la cohesión por la raíz de n sub phi. Bueno, esta ecuación que está expresada en estados tensionales, donde n sub phi ahí tienen, es igual a la tangente cuadrada de 45 más phi medios. Esta ecuación es similar a la ecuación de la resistencia al corte dado por la teoría de Mohr-Coulomb, ¿no? Donde la conocemos, tau es igual a C más la tensión normal por la tangente de phi. Bueno, como en muchos programas o en muchos softwares, no usamos por lo general esta ecuación de la teoría de Mohr-Coulomb, sino nos vamos a analizar y a usar el criterio de rotura del suelo con base en esta ecuación de los estados tensionales. Acuérdense, sigma 1 es igual. Ahora, ¿a qué se refiere con cada uno de estos estados tensionales? Se la puede igual graficar como una línea recta donde la pendiente va a ser acá, como ven, la ordenada en el origen de la tensión sigma 1, cuando sigma 3 es igual a 0, sigma 1 vale 2 veces la ecuación de la raíz de phi. Y la pendiente va a estar dada por la raíz de n sub phi, ¿cierto? Entonces, es lo mismo que cuando veíamos la ecuación de la resistencia al corte y que lo obtenemos cuando realizamos un ensayo de corte directo, 3 puntitos, y tenemos acá la resistencia al corte en ordenadas y en abscisas las tensiones normales, ¿no? Entonces, la ecuación de la recta va a ser la envolvente, que en realidad asimilamos a una recta, donde por los ensayos de corte podemos tener 3 puntitos y se aproxima la mejor recta a estos 3 puntitos. ¿Y qué tenemos en esta recta? Esta es la cohesión, ¿cierto? La ordenada en el eje donde tenemos el 0 y la pendiente, acá vamos a tener phi, la pendiente, ¿no? Entonces una ecuación de una recta, lo mismo que en el caso de los estados tensionales, ¿no? Ahora bien, esta ecuación de la resistencia al corte en estados tensionales es la que se emplea en los diferentes programas. ¿Por qué? Asumiendo un terreno, tengo un terreno cualquiera, y dentro del terreno yo voy a tener un estado tensional. ¿Qué quiere decir? Que la carga que está encima de este cubito me representa a sigma 1. Sigma 1 va a ser igual, si colocamos un puntito al medio, y esta va a ser la altura, bueno, desde este punto, Z. Entonces, en sentido horizontal, tendremos una tensión sigma 3. Ahora, cuando de alguna manera superamos las tensiones sigma 1 y sigma 3, entonces se produce la rotura. Y esto va a ser igual a gamma por z sigma 1, ¿cierto? Y entonces
¿Cuándo se va a producir la rotura de mi suelo? Cuando estas tensiones se incrementen y intersecten al plano de falla. Este plano es el plano en el cual podemos decir es el plano de las máximas tensiones o en su estado natural el suelo tiene una máxima resistencia al corte. Ahora bien, a partir de esos estados tensionales va a haber un plano con respecto al horizontal, formar una anglotita y que se producirá la rotura de mi suelo. Acá, ese estado tensional que estamos viendo en un terreno, lo podemos graficar en un círculo de Mohr. Entonces, si de alguna manera estas tensiones sigma 1 y sigma 3 se incrementan hasta intersectar con la envolvente de rotura, entonces se produce la falla en un determinado plano cuyo ángulo va a ser θ, ¿cierto? El plano de falla también tiene el ángulo alfa cuando unimos el punto con sigma 3. Entonces, viendo y analizando en un pequeño elemento, esto es interesante para que usted entienda qué es el estado activo y qué es el estado pasivo. En este gráfico lo que le muestro es lo siguiente. Imaginemos, voy a realizar acá el mismo gráfico para que usted me comprenda. Voy a tener los tres cubitos. Acá falta dibujar un cubito más. Acá está. Coloquemos los tres cubitos. Van a estar a la misma profundidad. ¿Cierto? Están a la misma profundidad Z. Mi suelo tiene un peso unitario, puede ser de suelo húmedo, ¿cierto? Y el punto central, bueno, el punto del cubito al centro, los tres cubitos, este va a ser, le llama, para estar bien claros, A, y el otro le llama B. Entonces este es el cubito o el elemento A, este es el elemento B, y este vamos a llamar C, el central. Voy a introducir una placa y antes de introducir acá la placa, yo sé que la presión vertical, si usted quiere, en los tres casos, la sigma 1, vamos a colocar con negro, la presión vertical, que es sigma 1, es igual a gamma por Z. Como no hay agua, entonces podemos decir que, recordando que la presión efectiva es igual a la presión total menos la presión de poros. Al no haber agua, entonces la presión efectiva va a ser igual a la presión total. Entonces, en cubito C tengo sigma 1. En los tres va a haber el sigma 1 que está actuando y que corresponde a una presión vertical o a toda la carga que está encima del plano. Llamaremos este plano 1, 1. Por tanto, correspondería al peso específico del suelo por Z, ¿cierto? Ahora, entonces en el caso de el cubito o el cuadradito C, tengo que estar en un estado que no va a sufrir ningún tipo de movimiento. Ahora, voy a introducir una placa
¿dónde está el cúbito C? Que es igual a lo que estamos viendo acá. Entonces, su estado tensional del cúbito C, ¿qué va a ser? Su estado tensional acá del cúbito C, lo voy a dibujar. Va a ser entonces que tengo sigma 1 y acá voy a tener sigma 3, ¿no? Entonces acá tengo sigma 1, que es igual a gamma por z. Y acá tendremos sigma 3, que va a ser acá sub 0 por gamma por z. O si quiere, esto es igual, en un caso que tengamos, asumimos que tenemos un material completamente granular para no tomar en cuenta la cohesión. Bueno, entonces esto es igual como indicar el valor de sigma 3. Ok, entonces este sería el estado inicial del cúbito C en el que no tenemos ningún tipo de movimiento y entonces la presión sigma 1 y esta sería la presión sigma 3. Ahora bien, a la placa la voy a desplazar hacia el lado izquierdo. Vale decir, vamos a colocar la placa, la voy a desplazar de esta manera, ¿no? Entonces lo he desplazado en este sentido. Entonces, sigma 1 en el cubito A y en el cubito B no cambia, ¿cierto? Porque la altura del suelo no ha modificado. Pero acá vamos a indicar este sigma 3 en el cubito B va a ser diferente a este sigma 3 en el cubito A. Entonces voy a colocar acá un sigma 3B y acá llamaremos un sigma 3A. ¿Qué es lo que le pasa al cubito A? Cuando esto se ha desplazado, entonces la sigma 3 se ha tenido que reducir, ¿cierto? Y en el cubito B, al estar apretándolo, sigma 3 va a aumentar. Entonces, en este caso, en el cubito A, vamos a llamar estado activo. Y en el cubito B llamaremos estado pasivo, ¿cierto? Cuando yo comprimo en sentido horizontal a mi cúbito B, tengo un estado pasivo. Y en el caso A se da un estado activo, vale decir, que estoy reduciendo y entonces, ¿qué vamos a indicar? Sigma 3, ¿cuánto vale? Sigma 3 va a ser igual al K activo en el cubito A por gamma por Z, o sea, la presión vertical. En el caso pasivo tendremos el K pasivo por gamma por Z, ¿cierto? Y entonces eso es bien importante que ustedes entiendan. Cuando comprima el suelo se acciona
y va a reaccionar con una presión horizontal que va a ser K pasivo por gamma por Z. Si al suelo lo estoy como que reduciendo la presión, entonces tendremos el K activo. ¿Sí? Sigma 3 va a ser K activo por gamma por Z. Ese es el concepto fundamental para poder estudiar los estados activos y pasivos con base en las teorías de Coulomb y Rankine. Ambos coinciden en esta condición. Ahora, vamos a ver la diferencia. Ese estado de tensiones se lo puede graficar en el círculo de Mohr. En el primer caso, el círculo 1, tengo que es el estado en reposo. Sigma Z' vendría a ser sigma 1. Fíjense, los tres círculos coinciden en ese punto. ¿Por qué? Porque la presión vertical no ha cambiado. Sigma 1 no ha cambiado. ¿Quién cambia? Sigma 3. En un caso, sigma 3 para el estado en reposo es K sub 0 por sigma Z. Si desplazo, es decir, reduzco la presión horizontal, tengo el estado activo. Si en todo caso el suelo va a estar comprimido, aumento entonces la presión sigma 3, tengo el estado pasivo. Entonces, acá es, de esta manera se lo ve más sencillo la condición. Si yo tengo la condición sigma 1, mi ecuación de la resistencia al corte en estados tensionales, sigma 3 por n sub phi más 2 veces la cohesión por la raíz de n sub phi. Esta ecuación tiene que llegarla a entender para poder resolver cualquier problema. Ahora bien, en el caso activo, esta ecuación, ¿qué le ocurre? Si estamos en estado pasivo, entonces tiene que, si la ecuación es 0, bueno, sigma 1 va a ser igual a sigma 3 por n sub phi. Pero n sub phi, en todo caso, va a ser el K sub 0. Pero para distinguir el estado activo, mi ecuación en estados tensionales me dice que sigma 3, fíjense, va a ser igual, voy a despejar de la ecuación de rotura general, igual a sigma 1 dividido n sub phi menos 2 veces la cohesión por la raíz de n sub phi dividido n sub phi. Esta sería la ecuación cuando estamos hablando en estado activo. Cuando hablamos en estado pasivo, simplemente sigma 3 pasa a sigma 1 y sigma 1 viene para este lado. Entonces, sigma 3 va a ser igual a sigma 1 por n sub phi más 2 veces la cohesión por la raíz de n sub phi. Entonces ahí le estoy mostrando las dos ecuaciones en estados tensionales del estado activo y del estado pasivo. ¿Por qué acá estamos sumando? Porque sigma 3, fíjense, viene para este lado y sigma 1 se mantiene, es un valor menor. En el caso activo, sigma 3 se reduce y sigma 1 es mayor, ¿no? Entonces esto tienen que tomarlo en cuenta. Ahora, ¿cuándo se va a dar el estado activo y cuándo va a ocurrir el estado pasivo? Y con esto vamos a tener más claras las ideas. Este grafiquito que usted está viendo le va a dar muy buenas luces para entender cuándo ocurre y se rompe una cuña tras un determinado muro o un determinado corte
y estamos en estado activo. Veamos primeramente qué es lo que tengo en el gráfico. En ordenadas tengo el coeficiente lateral de las presiones. Hemos dicho entonces, independientemente de la ecuación, tenemos la siguiente ecuación. Y esta ecuación, acuérdenselo. La presión horizontal dividido la presión vertical, o lo que es lo mismo, sigma 3 dividido sigma 1 es igual a un coeficiente K. En este caso, cuando K tenemos es K sub A, tenemos estado activo. Cuando K es K sub 0, estamos en estado en reposo. Y cuando K es igual a K pasivo, entonces estamos en estado pasivo. Fíjense siempre que sigma 3 es igual a K veces sigma 1. Sea el estado activo, el estado en reposo o el estado pasivo. Entonces, este K me muestra que es un valor que me está vinculando con la presión vertical. Sigma 1 siempre es gamma por Z. Entonces, si yo no sé calcular la presión vertical, pues mal voy a calcular la presión horizontal. Fíjense, la presión horizontal es directamente proporcional a la presión vertical. Eso, acuérdenselo. Ahora bien, en esta gráfica que estamos viendo, me muestra en ordenadas cuánto vale el coeficiente pasivo, el coeficiente en reposo y el coeficiente activo. Y en abscisas me muestra lo que llamamos rotación, que es el desplazamiento horizontal delta X dividido la altura H del muro o del corte de suelo. ¿No? ¿Qué me está mostrando? En el caso, fíjense, cuando delta X sobre H es 0, estoy en el punto a una cierta altura del K en estado en reposo. Acá sería el K sub 0. Si vemos el gráfico de la derecha, nos dice que cuando el muro se desplaza hacia la izquierda, hay un delta X, se forma una cuña y se produce la rotura de mi suelo. Ya les he dicho, estamos en estados plásticos. Al mínimo desplazamiento, el suelo se rompe. Entonces, acá, cuando hay ese pequeño desplazamiento delta X, se produce la rotura de esta cuña y que podemos tener este ángulo calculando la tangente, ¿cierto? ¿Qué es lo que me refiero? Está dibujando acá, tengo como una pequeña pantalla y tengo el suelo. Si mi pantalla, de alguna manera, se desplaza o gira, yo tengo una altura de muro y además tengo que al desplazarse se desplaza en un delta X. Entonces, el momento en el cual se produce este desplazamiento delta X, se forma una cuña tras o delante del muro y esto se desplaza, se rompe. Esta cuña va a tener un ángulo. Este ángulo, por si acaso, va a ser 45
más phi medios. Pero lo que nosotros estamos analizando es este ángulo. Si le quieren, le llamamos un ángulo gamma. Y ese ángulo, ¿a qué se refiere? La tangente, que es igual, la tangente de ese ángulo, que es un ángulo de distorsión, es igual a delta X sobre H, ¿cierto? Entonces, este valor de este angulito que se forma cuando hay un pequeño desplazamiento hace que se produzca o se genere una cuña, y esta cuña va a generar el empuje activo. Acá tenemos la condición activa. Ahora bien, lo que está mostrando acá la gráfica es el K, ¿cuánto vale? Fíjense, desde el estado en reposo es un valor más pequeño y se produce el estado activo para un pequeño valor de rotación. Fíjense, este valorcito de acá hasta acá es bien pequeño. Entonces, lo que está mostrando es esa situación. En el caso pasivo, acá el muro empuja al suelo y desplaza una cierta longitud delta X. Lo mismo, podamos hacer lo mismo que acá, ese mismo gráfico, pero ahora tenemos algo así, y el muro empuja al suelo un cierto delta X mi muro tiene una altura igual H y se forma o el suelo reacciona con una cuña que se llama la cuña pasiva y que el ángulo de esta cuña pasiva con respecto a la horizontal va a ser, en este caso, este ángulo que es 45 menos phi medios. Y acá tendríamos la cuña que está reaccionando pasiva. Lo mismo el ángulo acá que estamos tratando de medir, la tangente de la rotación va a ser igual a delta X sobre H, ¿cierto? Este es el ángulo de rotación y lo que estamos queriendo comparar es cuánto vale este ángulo de rotación en el caso activo y en el caso pasivo. Y entonces lo que está mostrando en el gráfico, que lo voy a tratar de graficar, es lo siguiente. Tenemos en ordenada el K y en abscisa tenemos la rotación. Entonces acá vale el valor K. Y el gráfico es de la siguiente manera. Hagamos con color rojo.
¿qué me está mostrando? La partecita horizontal viene por acá y se ve una partecita también horizontal. Vale decir, acá y acá tenemos acá el valor de esta es la distancia o la longitud delta x sobre h y este es el valor, la longitud delta x sobre h. Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando? Acá tenemos el K pasivo, acá tenemos el K en reposo y acá está el K activo. Y además, fíjense, este desplazamiento es mucho mayor que este desplazamiento de el caso activo. Entonces, esa gráfica que me está mostrando. En primer lugar, el coeficiente activo es un valor pequeñito. Es más pequeño que el K pasivo y que el K en reposo. En segundo lugar, me muestra que al mínimo desplazamiento de mi muro, ya estamos en estado activo y se produce una cuña que se rompe con un ángulo de 45 más phi medios. En el caso del estado pasivo, para que se produzca la rotura de esta cuña pasiva, tenemos que tener un gran desplazamiento con relación al caso activo. Fíjense que acá esta distancia es bien grande. Es decir, la rotación tiene que ser bastante grande con respecto al caso activo. Y esos valores se muestran en estos cuadritos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos que el primer caso corresponde al estado pasivo. El primer cuadro, fíjense, para que se produzca una cuña pasiva, tiene que haber una rotación, un delta x sobre h de 0,01. Para el mismo material, en el estado activo, en una arena suelta, fíjense, la rotación es 1000 veces más pequeña, 0,001 hasta 0,02. En el caso de una arena densa, para que se produzca el estado pasivo, tiene que haberse una rotación de 0,05. En el estado activo, fíjense, es casi una 10 milésima vez. 0,0005 a 0,001. ¿Qué quiere decir? ¿O qué me está queriendo indicar con esto? Que el estado activo, al mínimo desplazamiento, ya se produce la cuña activa. Por eso que nosotros calculamos y valoramos el efecto de una cuña activa frente a la acción que podría ocurrir en un caso de un estado pasivo. Para que se genere esta cuña pasiva, tengo que tener una gran deformación. En cambio, en el caso del estado activo, al mínimo, fíjense, de 0,005 en una arena densa. O sea, es un desplazamiento tan pequeñito y ya se produce la cuña activa. Entonces, eso tiene que tomarlo muy en cuenta para poder valorar la estabilidad en los muros de sostenimiento. Ok, vamos rápidamente a
el cálculo de las presiones laterales. Ahí en el gráfico, que esto lo he sacado del libro de Brajadas, tenemos el caso A es el caso en reposo, ahí está la presión horizontal de reposo. El caso B es el caso de la cuña activa, se produce la cuña tras el muro cuando se ha producido un pequeño desplazamiento horizontal. Y el caso C es el caso de la cuña pasiva cuando el muro comprime al suelo en un desplazamiento del tache, ¿no? Entonces, rápidamente, el mismo gráfico anterior, lo que les mostraba, que las rotaciones para el caso pasivo es 0,001 para una arena, y en el caso de la misma arena, para el estado activo es 0,001. O sea que es una dimensión, una rotación tan pequeñita, que ya se produce el estado activo, ¿no? Lo que quiero mostrarles es lo siguiente. En rigor, pues se me ha movido. Vamos a colocar más acá. Fíjense la ecuación que tenemos. La presión horizontal dividida la presión vertical es igual a K sub 0. ¿Cuánto vale el valor de K sub 0? Asumamos que estamos hablando de la presión horizontal en estado en reposo. Como no hay presencia de agua, por eso tenemos que la presión efectiva va a ser la presión vertical y la presión horizontal efectiva va a ser igual a la presión horizontal, ¿no? El suelo tiene un peso específico gamma y puede tener cohesión o el criterio de rotura de mi suelo está dado por la resistencia al corte de mi suelo, ¿cierto? Se rompe el suelo cuando, bueno, superemos esta tensión de corte en la falla o que estamos con falla. ¿Cuánto vale el K sub 0? Muy rápidamente, en el caso de suelo grueso, fíjense, el K sub 0 es 1 menos el seno de phi. Este es el coeficiente que se llama coeficiente de Jackie, que se usa para suelos de grano grueso y que se estima el valor de el K sub 0 como 1 menos el seno de phi. En el caso de suelos de grano fino, como arenas o unos materiales finos normalmente consolidados, tenemos que el K sub 0 está en función del IP. 0,44 más 0,42, que multiplica al IP dividido 100, ¿no? El IP siempre es la razón o la diferencia entre el límite líquido menos el límite plástico. Y si tengo una arcilla preconsolidada, entonces se calcula el K sub 0 preconsolidado va a ser igual al K sub 0 anterior, normalmente consolidada, por la raíz cuadrada del OCR. El OCR ya lo hemos visto, es la presión de preconsolidación dividido la presión de sobrecarga efectiva presente en el punto que estamos analizando. Se tiene que el K sub 0 en la mayoría de los suelos varía entre 0,5 y 1. Ese es un rango que por lo general se tiene con valores mayores para arcillas fuertemente preconsolidadas, ¿no? Entonces ese sería el valor de K sub 0. Para el caso, repito, de suelos grano grueso, se usa el coeficiente de Jackie 1 menos el seno de phi. Y en suelos de grano fino, usamos esta ecuación en función del IP. ¿Cómo vamos a calcular las presiones? Bueno, acá, fíjense las presiones verticales y el diagrama de presiones. Esto es lo que me interesa que usted sepa calcular y realizar sus diagramas de presiones horizontales. ¿Por qué? Con bases en este diagrama es que vamos a poder valorar y analizar la estabilidad del futuro muro que podamos colocar acá. ¿Cómo se tiene que calcular? Voy a realizar el gráfico para poder valorar ese mismo muro. Tenemos un muro de altura H1
que tengo un suelo con peso específico gamma y a partir del plano C hay nivel de agua. Entonces tenemos algo así, ¿no? Queremos calcular las presiones horizontales. Estoy calculando con mi terreno horizontal y que tengo a una cierta profundidad. Esto vale H1 y acá tendremos H2. Puede ser el mismo material, no hay problema. Tenemos un gamma de mi suelo y tenemos el nivel de agua a partir de acá. Nivel freático. Y por tanto, acá tendremos un gamma saturado. Este puede ser un gamma de suelo húmedo o un gamma seco, pero tenemos que tener la humedad natural que pueda tener. Puede ser esto material granular, para no complicarnos mucho. Y entonces tendremos acá que calcular el diagrama de presiones. Primeramente, para el suelo superior, yo tengo que mi presión horizontal a este nivel, tendremos que hacer algo así. ¿Cuánto vale? Entonces esto vale gamma de mi suelo húmedo por H1 y por el K sub 0. No estamos considerando, tenemos la presión en un estado en reposo. Esta presión se transmite, acuérdense que el K sub 0, puedo tener acá un valor de phi, no hay problema, y por tanto, tenemos un valor de phi de este material granular, y la presión se transmite acá abajo hasta el nivel del terreno. Entonces transmite esta presión solamente se transmite la presión vertical, que va a ser el gamma de mi suelo húmedo, por H1 por el K sub 0. Ahora, de este suelo, que tendríamos de esta manera este diagrama de presiones, se transmite para abajo. Ahora, de mi suelo saturado, voy a calcular la presión debido al suelo. Entonces, la presión debido al suelo va a ser acá, ¿cuánto vale? Entonces, esto va a valer el gamma prima. ¿Por qué estoy colocando gamma prima? Porque acuérdense, el gamma prima o sumergido, gamma sumergido, es igual al gamma saturado menos el gamma del agua. Entonces acá voy a usar el gamma prima por H2 por el K sub 0. Estamos calculando presiones horizontales. Y tendré que colocar ahora la presión debido al agua. Entonces yo lo separo y tengo acá
la presión del agua, en este caso va a ser, gamma del agua por H2, ¿no? El agua no tiene coeficiente en reposo. Y entonces, ahí tenemos los diagramas de presiones horizontales. Entonces, de cada diagrama, yo puedo sacar su resultante. Por ejemplo, del diagrama superior, la resultante estará en el centro de gravedad del triángulo, vale decir H tercios, y por tanto, esta resultante, ¿cuánto vale? Vamos a llamar el empuje en reposo y me va a representar el área del triángulo, base por altura sobre 2. Entonces, 1/2. La base vale gamma por la altura, entonces esto va a ser igual a gamma del suelo húmedo por H1 al cuadrado y todo multiplicado por K sub 0, ¿no? La resultante siempre es el área del diagrama que tenga. En el caso de este rectángulo va a ser base por altura. En el caso de este triángulo va a ser 1/2 de la base por la altura. Entonces, de cada uno de ellos puedo obtener sus resultantes que estarán aplicados, su vector resultante estará aplicado en el centro de gravedad de la figura. Bueno, entonces de esta manera tengo el diagrama de presiones y se obtiene, acá tendré el empuje 1, del diagrama 1, acá tendremos el empuje 0,2, acá será el empuje en reposo 0,3 y este será el empuje en reposo 0,4, ¿no? Cada uno de estos empujes se puede calcular. El empuje 0,2 a que es igual al área, ¿cierto? Entonces es base por la altura. Entonces esto va a ser gamma del suelo húmedo por H1 por H2 por el coeficiente K sub 0. El empuje en reposo 3 es igual al área. Entonces tengo que este vale 1/2 de la base, que es gamma prima por H2. Como es base por altura, entonces será H2 al cuadrado por K sub 0. Y finalmente, el empuje correspondiente al agua, tendré un medio del gamma de agua de H2 al cuadrado, ¿no? Entonces, ahí tenemos las resultantes y de estas se saca una resultante total. Entonces eso vamos a ver de cada una de las condiciones en las que estemos analizando. Este es en un estado en reposo. En el caso de la teoría de Rankine, bueno, ¿qué dice Rankine? Muy rápidamente. Rankine, en primer lugar, hace su estudio considerando un suelo granular y que el coeficiente activo de Rankine, para el caso que vemos acá en la figura,
la superficie horizontal, nos dice que va a ser igual al valor de, acá déjenme demostrar, en el caso de la teoría de Rankine, es el K activo de la teoría de Rankine, considerando, como ven acá, la superficie horizontal, es la tangente cuadrada de 45 menos pi medios. Ahora, ¿cuáles son las hipótesis de Rankine? Muy rápidamente. Como les digo, estoy repasándoles rápidamente. Considera en sus hipótesis que el suelo es homogéneo y para su análisis el suelo no tiene cohesión. Segundo, es semi-infinito porque tengo un plano superior que me delimita al terreno. Al mínimo desplazamiento se produce la rotura en un semiplano. Y la dirección, acá es algo importante. Se analiza en la teoría de Rankine, por ejemplo, en unas cajitas de arena. Imaginemos una cajita de arena, acá y la otra cajita de arena. Y tengo, imaginemos algo así. Entonces tengo acá como una bisagra, de esto es arena, lo mismo acá. Entonces, imaginemos la cajita. Ahí está. Muy rápidamente, como les digo, vamos a ver las dos teorías. Y consideramos que tenemos acá como una bisagra de esta manera. En el primer caso, cuando la puertita se desplaza. Entonces, acá se produce o se genera tras el muro una cuña que se rompe, esta cuña, en un ángulo de 45 más phi medios. Bueno, y esto vamos a llamar estado activo. En el otro caso, cuando al suelo lo comprimo, va a decir, tenemos acá la puertita y tengo el desplazamiento al suelo. Entonces la cuña, en primer lugar, es más grande. Acá tengo una longitud, por ejemplo, llamaremos acá L1 o L sub A, y acá la longitud de la cuña L sub P. Y la cuña se forma con la horizontal en un ángulo de 45 menos phi medios. Ahora, ¿cómo va a ser el diagrama de presiones que me genere esta cuña? Acá tengo, en ambos casos, está generándome una presión hacia la puertita en color rojo.
El diagrama de presiones, en este caso, vamos a tener, en el primer caso, va a ser un diagrama triangular. En este caso, nos dice que la resultante es su hipótesis de Rankine. La resultante, repito, es paralela al terreno. Es decir, la dirección del empuje activo es paralelo al terreno. Lo mismo en el caso del estado pasivo. Su presión es mayor, pues tenemos una mayor cuña. De esta manera. Y el empuje es igual paralelo el empuje pasivo al terreno. Bueno, entonces esas son las consideraciones de la teoría de Rankine. El suelo es homogéneo, tiene gamma y tiene ángulo de fricción en primer lugar. Segundo, tengo un nivel de terreno que limita a mi terreno. Tercero, el plano que se va a deslizar es un plano de esta cuña. Cuarto, el empuje activo o el empuje pasivo es paralelo al terreno. Esa es la manera en la que ha solucionado el detalle de analizar el equilibrio de esa cuña, ¿no? Considerando que la dirección del empuje es paralela al terreno, sea este terreno horizontal o tenga una cierta inclinación. El valor del empuje es el área del diagrama de presiones horizontales. En este caso es, si esto vale gamma por H por el K activo, entonces el valor del empuje es el área. Este es U medio, si esto es H, base por altura sobre 2. Entonces sería gamma por H al cuadrado por el K activo. Es el área del diagrama de presiones horizontales. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser el valor del empuje activo en estados tensionales? En el caso de estados tensionales, entonces, sigma 3 va a ser igual a sigma 1 por el K activo menos 2 veces la cohesión por la raíz del K activo. Uno sobre n sub phi es igual al K activo. Bueno, y el K pasivo, entonces la presión horizontal 3 va a ser igual a sigma 1 por n sub phi más 2 veces la cohesión por la raíz de n sub phi. Entonces estas son las expresiones de las tensiones horizontales en estados activo y en estado pasivo. Ahí está, este es en estado activo y que también se la expresa en estado acá
gamma por z por la tangente cuadrada del 45 menos phi medios, que sería el K. El K activo es cuando tenemos la superficie horizontal, el K activo es tangente cuadrada de 45 menos phi medios, ¿no? Entonces, este es un caso particular. El valor del K activo igual a la tangente cuadrada de 45 menos phi medio es un caso particular, por si acaso. Bueno, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ahí está en el caso de suelos, cuando hay suelos cohesivos, entonces, fíjense, el valor negativo es que la cohesión ayuda a que el suelo no se desmorone. Por eso es bien importante conocer este valor de la cohesión. Bueno, vamos a ver con ejercicios para calcular. Y en el caso, ahí está la ecuación del estado pasivo, donde se suma la cohesión. Ahora, ¿qué ocurre en la teoría de Coulomb? En la teoría de Coulomb lo mismo indica la misma consideración que de Rankine. Vale decir, el suelo es homogéneo y que en este caso la gran diferencia es que hay fricción entre suelo y muro. Por tanto, la dirección del empuje activo no es paralelo al suelo, tiene una dirección cuyo ángulo es delta. Entonces ahí es la gran diferencia entre la teoría de Rankine y la de Coulomb. Lo mismo cuando se produce el desplazamiento en un sentido horizontal, se rompe una cuña tras el muro, pero Coulomb dice, tenemos que hay fricción entre suelo y muro y por tanto la dirección del empuje tiene, con respecto horizontal, un ángulo delta. No es como en el caso de la teoría de Rankine. Eso acuérdenselo siempre. Y por eso que el coeficiente activo de Coulomb es bien diferente a la ecuación del coeficiente activo de Rankine. Ambos son diferentes porque Coulomb, bueno, resuelve y dice, bueno, acá tengo una pequeña curvatura que es debida a la fricción entre suelo y muro, pero lo mismo se forma con el plano en el cual se desliza la cuña, es un plano, y en la parte inferior solamente hay una pequeña curvatura, y se analiza solamente el tramo DC que ven en la figura. Ahora bien, ahí tenemos el caso activo en la figura y el caso pasivo con las direcciones de los empujes con respecto a la horizontal. Fíjense que para formar o para tener la dirección del empuje activo, trazo una recta normal al plano del muro y con ese plano trazo el ángulo delta para dar la dirección del empuje activo, ¿no? Fíjense acá, trazo una horizontal que forma 90 grados con el muro y luego dibujo o trazo el ángulo delta y tengo la dirección del empuje. Entonces acá, esta es la manera de calcular el empuje activo de Coulomb. Entonces, tanto la teoría de Rankine como la teoría de Coulomb indican que cuando se produce el desplazamiento horizontal, tengo empuje activo. Cuando comprimo el muro al suelo, tengo empuje pasivo. En el caso de la teoría de Rankine, la dirección del empuje es paralelo al terreno. En el caso de Coulomb, no, porque tengo fricción entre suelo y muro, ¿no? Y acá, para poder hallar el empuje activo, es simplemente tener la cuña ACB, calcular el peso de esa cuña. Tengo el plano por el cual se va a deslizar la cuña es el plano BC, que tengo una resultante F,
y que la normal forma un ángulo phi, el ángulo de fricción, y la dirección del empuje es el ángulo delta. Fíjense, con la superficie algo inclinada, trazo una ortogonal que ven acá se forma 90 grados, con esa ortogonal que trazo al plano AB, me da la dirección del empuje activo, que es este ángulo delta. Entonces, lo podemos analizar vectorialmente. Y entonces, ahí está el coeficiente activo de la teoría de Coulomb, que está muy basada en los ángulos. Fíjense acá, el ángulo con respecto a la vertical es θ. Si yo tengo un ángulo del talud que forma con la horizontal alfa, entonces acá está el ángulo delta, es el 2/3 del ángulo de fricción. Θ es el ángulo que forma con la vertical y tenemos el valor del coeficiente activo de la teoría de Coulomb, que fíjense que es una ecuación bastante más larga y algo más complicada que la teoría de Rankine, tanto del empuje activo como del empuje pasivo. Y finalmente tenemos acá, vemos la dirección y vemos la diferencia entre la teoría de Coulomb y la teoría de Rankine. Fíjense, tengo un muro que tiene un plano, un cierto plano AB del muro tras o que está pegado al terreno, y como tengo fricción entre suelo y muro, el empuje activo de Coulomb forma con la horizontal o con la normal al plano a una altura de h tercios, aplica el empuje activo de Coulomb. En el caso de la teoría de Rankine, se traza una vertical C1B y se tiene un pequeño peso de suelo. Y el diagrama va a ser un diagrama triangular y que está aplicado el empuje a una altura de h tercios, lo mismo que en el caso de Coulomb, pero la dirección del empuje es paralelo al terreno. Este es en el caso del terreno horizontal. Y por tanto, el K activo de la teoría de Rankine es tangente cuadrada de 45 más o menos phi medios, ¿no? Entonces, si tengo ahora una cierta inclinación, el empuje de Coulomb tiene con respecto a la normal un ángulo delta. En el caso de Rankine, fíjense, es paralelo al talud externo. Forma el ángulo con la horizontal alfa, que es el ángulo de la pendiente del talud tras el muro. Entonces es la gran diferencia. Y cuando tenemos un cierto ángulo tras el muro, el coeficiente activo de Coulomb, ahí lo tienen, es el K activo es igual al coseno de alfa, que multiplica al coseno menos la raíz cuadrada del coseno de alfa al cuadrado, menos el coseno de phi. Y si vemos esa ecuación, vamos a ver, lo que les quiero demostrar es que esa ecuación, cuando el terreno es horizontal, alfa es igual a 0, entonces coseno de alfa 0, 1, aquí es 1 menos 1 sobre la raíz, llegamos a este valor de 1 menos el seno de phi. 1 menos el seno de phi sobre 1 más el seno de phi es la tangente cuadrada de 45 menos phi medio. Por eso que el K activo, cuando el suelo tras el muro es horizontal, es tangente cuadrada de 45 menos phi medios. Pero si yo tengo una pendiente, como vemos acá, entonces el coeficiente activo es coseno de alfa, que multiplica coseno de alfa menos la raíz cuadrada y dividido el coseno de alfa más la raíz cuadrada. Bueno, ok. Hasta acá hemos visto las dos teorías y vamos a
en la siguiente hora vamos a hacer un descanso de 10 minutos y vamos a hacer los ejercicios de cálculos de presiones horizontales y verificar la estabilidad del muro de sostenimiento. He tratado de dar la parte de repaso de mecánica de suelos que se supone que ustedes han tenido que ver en el cálculo de el coeficiente activo y el coeficiente pasivo. Sin embargo, es bueno repasarlo para que tengan más claro los conceptos de los estados plásticos del suelo. ¿Ok? Hacemos 10 minutos de receso y volvemos, por favor. Voy a la presentación y hacemos 10 minutitos. Hola, ¿están ahí? Sigue. Ok, hacemos 10 minutos, por favor, de un receso.